¿Alguna vez vimos de dónde, nos imaginamos de dónde vienen esos productos? ¿Por qué manos pasan? ¿Por qué operadores pasan? Y todo lo que tiene que suceder para que finalmente llegue a nuestras manos y satisfaga una necesidad. No es solamente ponerlo en una botella, en un frasco, en una caja y moverlo. Detrás de todo eso hay muchas operaciones que son muy importantes. Yo soy Paul Canto. Hoy vamos a ver conmigo algo muy específico que son envases y embalajes para productos agrícolas, ¿sí? Y para ponernos en contexto, voy a iniciar esta presentación con un video, el cual vamos a ver muchas operaciones, pero luego conversaremos y dialogaremos de qué manera el envase y embalaje permite que eso suceda, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner el video, luego bajaré y empezaremos a dialogar al respecto. Presten mucha atención porque luego yo pregunto, es mi naturaleza de profesor, así que no se vayan a sorprender. Vamos a estar atentos y veamos. Día tras día, aeropuertos situados a lo largo y a lo ancho del mundo operan en perfecta sincronización. Inmensos aviones cargueros surcan el cielo sin descanso. Y especialistas entrenados para superar las peores problemáticas trabajan codo a codo con un único objetivo: transportar las cargas más monumentales, complejas y sorprendentes de la aeronavegación. Las Vegas, una de las ciudades más fascinantes de Estados Unidos, con sus inmensos casinos, sus hoteles fastuosos, sus espectáculos deslumbrantes y su gastronomía de primer nivel. Las Vegas es considerada la capital del entretenimiento mundial, un centro de lujo y diversión que despierta las fantasías de casi 40 millones de turistas que llegan hasta aquí cada año. Fantasías que algunos trabajan para hacer realidad. Es el caso de la estrella de la gastronomía francesa, Joël Robuchon, quien eligió esta ciudad para instalar uno de sus restaurantes, y junto con su chef a cargo, Steve Benjamin, se ocupan de ofrecer a su exclusiva clientela los más exquisitos manjares que provienen de todo el mundo. En el atelier de Joël Robuchon se avecina una fecha clave del año. Es el momento de realizar un cambio de menú con un nuevo ingrediente estrella. La última extravagancia de este restaurante será gazpacho de finos espárragos de Perú sobre panacota con aceite de oliva. 4 times a year we change the menu, and actually we're doing that because customer, you know, when we bring something very unique, very special, like the asparagus from Peru, they coming here especially for eat that. El chef exige lo mejor, pero Perú está a más de 6.600 kilómetros de su cocina y para agregar dificultades, Las Vegas está enclavada en medio de la nada, los 65.000 kilómetros cuadrados del vasto desierto de Mojave. ¿Es factible que el chef cuente con una buena cantidad de espárragos frescos recién cosechados en Perú en solo 48 horas? Parece una apuesta tan fuerte como las que se hacen en los casinos de Las Vegas Strip. Lima, la capital de Perú, a 200 kilómetros de esta populosa ciudad de América Latina, en los campos de Pisco, crecen miles de espárragos verdes frescos. Y hoy los agricultores se preparan para cosechar una partida que se trasladará con destino a Miami, de la cual una porción se derivará a Las Vegas. Serán unas 90 toneladas, lo que equivale a tener que manipular y transportar miles de delicados espárragos. Algo que genera gran preocupación en el director de la planta procesadora. Mi preocupación como productor es que este espárrago llegue lo más fresco y que siempre cuente con las características naturales del producto y la frescura, obviamente. Sabemos que hay involucrado un montón de riesgos y de etapas y de participantes que una demora puede cambiar un producto fresco a un producto inservible. Para que los espárragos verdes frescos superen intactos el viaje de más de 6.600 kilómetros desde Pisco a Las Vegas, el equipo de carga aérea ya está planificando su estrategia. Los expertos en carga aérea ya tienen programado el operativo. Entonces en Pisco es el momento indicado para comenzar a cosechar los espárragos. Una vez que cada uno de estos vegetales es cortado de su raíz, comienza una vertiginosa carrera contra el tiempo y el clima que amenazan su frescura. No se puede perder ni un minuto.
Por eso se trasladan de inmediato a la planta procesadora en la localidad de Pisco, donde rápidamente los espárragos son limpiados y enfriados. Pero mantener la carga a bajas temperaturas no es el único problema a resolver. Los espárragos tienen una característica muy particular. Luego de cosechados, continúan creciendo. Por eso, deben embalarse en cajas especialmente diseñadas. Cuando uno le introduce una caja, sea una caja alta o una caja plana, tiene que tomar en cuenta este crecimiento y darle una luz, un pequeño espacio donde pueda seguir creciendo sin que llegue a chocar las puntas con la parte superior de las cajas. Una vez que los espárragos están dentro de sus cómodas cajas, es hora de continuar la segunda fase del operativo. Ahora, las 90 toneladas de espárragos se trasladan en camiones refrigerados hacia la terminal aérea. Y a partir de aquí, ya no deben cometerse errores. Cualquier mínima alteración climática echará la carga a perder y toda la operación habrá fracasado. En Perú, la misión es trasladar 90 toneladas de espárragos frescos a los Estados Unidos, de las cuales una partida será destinada a la cocina de un renombrado chef internacional de Las Vegas. Aeropuerto Internacional de Lima. En este momento, la principal responsabilidad es asegurar la cadena de frío, aun cuando los vegetales deben salir al calor de la pista para abordar el avión. En el depósito del aeropuerto Jorge Chávez, la actividad es intensa. Los camiones provenientes de Pisco llegan en el tiempo programado. Rápidamente, unas 1.600 cajas que contienen los espárragos son descargadas directamente en el interior de la bodega refrigerada. Mientras tanto, en la pista ya aguarda el Boeing 777 que los trasladará a los Estados Unidos. Hasta aquí mantener el cargamento a bajas temperaturas fue relativamente sencillo. Sin embargo, en unos instantes, 90 toneladas de espárragos distribuidas en 30 pallets deberán abordar el avión. Y para eso la única alternativa será salir al exterior de la bodega y exponer a los espárragos a la intemperie, donde ya golpea el calor. El transporte aéreo en el espárrago es sumamente crítico porque son los momentos en que se puede romper la cadena de frío. En este punto, los profesionales de carga aérea tienen un nuevo plan: cubrir los pallets con cobertores confeccionados especialmente para conservar la temperatura, que denominan mantas térmicas. El material es un material sintético. La función que cumplen las mantas térmicas es básicamente impedir que la temperatura externa ingrese al pallet de espárragos. Y a su vez, lo que hace primero es hermetizar la temperatura de espárragos. Los espárragos ya están listos para enfrentar el calor del exterior. Deberán recorrer al aire libre desde la puerta de la bodega fría hasta el interior del avión. Pero las mantas conservarán el frío del cargamento solamente por unos pocos minutos. Entonces se deberá ejecutar el embarque de 30 pallets de 3 toneladas cada uno en un tiempo récord. Es un operativo perfectamente sincronizado en el que nada puede fallar. La bodega del Boeing 777 ya tiene la temperatura adecuada y los espárragos son subidos a bordo con movimientos rápidos y precisos. Así los expertos realizan una verdadera proeza. En una hora logran embarcar las 90 toneladas de espárragos. Luego de 6 horas de vuelo, el Boeing 777 llega al Aeropuerto Internacional de Miami, desde donde las 90 toneladas de espárragos frescos son distribuidas a distintos destinos dentro de los Estados Unidos. Y una partida viaja directo a la ciudad de Las Vegas. Allí, en el prestigioso L'Atelier de Joël Robuchon, el chef a cargo Steve Benjamin los examina con cuidado. Si encuentra alguna imperfección, los rechazará sin remedio. What we really want to see is the top tips of the asparagus. Perfect. Los espárragos son aprobados por el exigente chef y ya pueden formar parte del nuevo menú de este afamado restaurante. It's really good. Hace 48 horas, cocinar en Las Vegas con espárragos frescos de Perú parecía una apuesta difícil de ganar. Sin embargo, hoy están aquí, convertidos en deliciosos platos de alta cocina, gracias al trabajo preciso y coordinado de los expertos en cargas imposibles. ¿Qué hemos visto en el video? ¿Qué opinan?
Para que el producto llegue a tiempo y en el menor tiempo posible y en buenas condiciones. Menor tiempo posible, buenas condiciones. ¿Qué más? A ver, acá el amigo. Que el consumidor tenga la satisfacción completa. Imagínense lo que va a pasar con ese restaurante si no llegan los espárragos a tiempo. Uno, porque pueden llegar, pero ya no como espárrago fresco, sino como un puré de espárragos. Ya no verde, sino ahora amarillo. Sí. La conservación de la cadena de frío. Hay un componente en ciertos productos agrícolas, que es el componente de cadena de frío, como lo que hemos visto, que también es importante. Y ese tema de escuchar cadena de frío, a alguno le puede sonar, haciendo la analogía sencilla, es como la refrigeradora de tu casa. Que si tú la desconectas media hora, ¿qué pasa con tu refrigeradora? Y si tiene mucha potencia, ¿qué va a pasar? Primero se congela, ¿no? Y luego que se congela, tú desconectas y se descongela. Y si tienes algo de cartón, ¿qué va a pasar con ese cartón? Se humedece, y si se humedece, uno se vuelve más flexible, se rompe, y al final el producto, ¿qué va a pasar con el producto? Ahora se entiende cuál es la importancia de que nosotros, en el momento de elegir un envase o un embalaje para nuestro producto, llegue bien. Y hay un factor adicional en los productos agrícolas, el factor tiempo. ¿Cuánto es el ciclo de vida de un producto natural? ¿Cuánto tiempo dura bien, en otras palabras, un producto natural? ¿Tienen una idea? ¿Se imaginan? Desde que yo cosecho hasta que termine su maduración, 72 horas, poco más, poco menos. Ya, si se refrigera, pero si no se refrigera, hemos visto 48 horas, decía el video, ¿cierto? ¿Y qué pasará con el marítimo entonces? ¿También son 48 horas? Un contenedor refrigerado hace las veces de refrigerador de tu casa, que te va a ayudar a prolongar un poco más el tiempo. Pero eso no es la única solución. Dentro de toda la experiencia puedo decir que manejar productos agrícolas, desde mi opinión, es de verdad titánico. Bueno, es lo mismo agarrar y colocar, por ejemplo, una artesanía, no va a pasar nada, pues puede estar 2 meses, 3 meses, almaceno. ¿Cuánto tiempo puedo almacenar un producto agrícola? ¿Y lo puedo guardar mucho tiempo? ¿Y quién lo va a proteger? ¿Y cómo se va a proteger eso? Ahí viene la esencia de utilizar un buen envase o un buen embalaje. Si es que no hacemos las cosas correctas, simplemente ese producto no va a durar nada. Y si no va a durar nada, se van a presentar problemas como los siguientes. Bueno, esto es un poco el contenido que voy a seguir hoy. Vamos a hablar de la importancia, que es lo que estamos haciendo en esta parte introductoria, porque es importante el envase y embalaje. Porque me va a ayudar a que el producto llegue bien, porque va a satisfacer una necesidad, porque los clientes van a estar contentos. Repito, los clientes van a estar contentos. Y si no tenemos eso en la cabeza, simplemente la empresa quiebra. Miren lo duro que estoy diciendo, ¿no? Si no tengo un cliente contento, mi empresa va a quebrar. Y esto que vamos a ver es una pequeña partecita de ese todo para tener al cliente contento. Vamos a ver características propias del producto, envase y embalaje por algún tipo de material, algunas definiciones muy generales, que ya hay muchas presentaciones de ello que voy a hacer muy escueto. Entraremos por tipo de material y la importancia, ventajas y desventajas que pueda tener ello. Y finalmente hay algo mucho más específico por algunos tipos de producto. Vamos a ver ejemplos de envases y embalajes para cierto tipo de productos. Bien. Retornando a la parte introductoria, les decía, ¿por qué es importante? Porque si no hacemos bien y no elegimos bien el envase y embalaje, puede pasar esto de acá. Primero,
¿Esto es netamente empresarial o no? Yo puedo proteger a un producto de la mejor manera, por ejemplo, me gusta ir a los extremos para que quede claro el concepto. Yo podría tener una cajita, solo una caja, y mandar una caja por contenedor refrigerado. ¿Puedo o no puedo? De poder se puede, ¿no? Ahora, ¿cuánto me vaya a costar eso? Es otra cosa. Que si yo le quiero poner mayor protección, que si le quiero poner mayor resistencia a la humedad, etcétera, etcétera, ¿puedo mandar a hacer algo especial? Sí puedo. ¿Pero qué cosa afecta? ¿Y si lo hago así, seré competitivo? ¿El cliente me lo pagará? ¿Soy el único exportador? ¿Tengo el monopolio de ese producto? No, pues hoy día tengo que ser competitivo y tengo que buscar el mejor balance de mantener mi producto sano y salvo a lo largo de la cadena, pero al menor costo posible. No estoy diciendo más barato, solamente al menor costo posible. No es que voy a bajar calidad, no, menor costo posible. Porque tengo que conservar mi producto. Tengo que hacer que ese producto vaya y llegue bien. ¿Para qué? Para que mi cliente esté contento. Se acabó, no hay más que eso. Representa el 30 y 60%. Un ejemplo. ¿Cuánto creen ustedes que vale en una bandeja plástica de esas que han visto que se cosecha? ¿Vieron en el video cuando cosechaban unas verdes o unas negras? ¿Cuánto creen que vale esa bandeja plástica? ¿20 soles? Más o menos, ¿no? Si entran a la página de alguna de esas empresas, ahí ves su precio, 20 soles promedio. Bien. ¿Cuánto crees que te cuesta? Retrocedo un poquito. ¿Cuántos kilos se puede poner en esa bandeja? Depende del producto, ¿no? Más o menos 20 kilos en una bandeja. 10 kilos va a depender del tipo de producto, del volumen, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, vamos a suponer que en esa bandeja vamos a poner naranjas frescas, recién cosechadas, ahí en Huaral, ¿de acuerdo? ¿Cuántos kilos podremos poner? 10, ya. ¿Cuánto vale 10 kilos de naranja en la chacra? Una idea, ¿cuánto vale? ¿5, 8, 10 soles? Por ahí menos. ¿Cuál vale más? ¿Cuál vale más? ¿La naranja propiamente dicho o la bandeja con la que vamos a colocar la naranja? Y si eso lo multiplico por 2, y lo multiplico por 50 bandejas, y lo multiplico por 100 bandejas, ¿cuál vale más? ¿Y mi negocio es vender bandejas? Mi negocio es vender naranjas. Pero es necesario para la comercialización. Bueno, esa es la importancia en costos. Si yo no sé manejar bien mis costos, va a pasar eso, ¿sí? Y si yo no cuido bien, depende mucho de la naturaleza. Hay distintos tipos de productos. Si son perecibles, que es lo que estamos hablando hoy. Si son frágiles, si son valiosas, si son pesadas, voluminosas, o si es carga peligrosa inclusive, el costo irá variando. Si es perecedera, como decía el amigo, cuidar cadena de frío, ¿no? El transporte es distinto. Imagínate tú qué pasaría. A mí me gusta que ustedes se imaginen, porque cuando escuchas o lo lees, simplemente lo lees y dejas pasar. Pero a ver, imagínate tú que eres el exportador de espárragos que hemos visto en el video y tienes que hacer que eso llegue a Las Vegas. ¿De acuerdo? Y cosechaste en Pisco hoy. Y por querer ahorrarte un par de soles, no contrataste una empresa de transportes certificada y contrataste a tu vecino que tiene un camioncito y que tiene un motorcito que me sirve para transportar esas cargas. ¿Qué va a pasar con mi espárrago?
¿Me sirve de algo ese ahorro? Entonces la gente piensa que a veces, no, mira, ¿sabes qué? Nos ahorramos unos cuantos soles y contratamos mejor a este ya no que es certificado, sino a otra empresa de transportes. Entonces tengo que cuidar cadena de frío y eso me cuesta. El almacén no es el mismo almacén en el que guardo, no sé, textiles o lo que fuera. También es un almacén refrigerado, tiene otro costo distinto. El transporte también tiene que ser con atmósfera controlada o un reefer, como mencionaba la señora, igual, y tiene otro costo. Entonces tengo que pensar si es perecedero, que mi embalaje y todo lo anexo tiene que ser con cadena de frío. Si mi producto es frágil, entonces tengo que pensar elementos de absorción de golpes, porque si no, de nada sirve que yo me esfuerce en diseñar un perfecto producto o tener una cosecha buena, si al final en el primer transporte, algo que es frágil, empiezan a aventárselo. ¿Han visto cómo trabaja la cuadrilla, no? Cuando lleva las cosas, ¿cómo trabaja? ¿Delicado? Y si en la subida al camión, para transportarlo, se rompe y no te das cuenta hasta el final y llega roto. O sea, has pagado flete, has hecho movimiento, has hecho todo para que al final llegue roto. ¿Sirve de algo? De nada. Y así sucesivamente, si la mercancía es valiosa, bueno, tendré que pensar en un embalaje que sea seguro. ¿Por qué? Porque si no, la mercancía valiosa pierde su valor. Si la mercancía es pesada, elementos para poder cargar y descargar fácilmente, grúas, montacargas. Si la mercancía es voluminosa, espacios. Y si es mercancía peligrosa, bueno, cada tipo de mercancía peligrosa tiene un tratamiento distinto. Bueno, les decía, si no hacemos buenas prácticas en todo lo largo de la cadena, puede pasar lo que vemos ahí. ¿Qué vemos ahí en esa foto? Todos son perecibles, por si acaso. Todos son productos agrícolas. Si están colocados de cualquier manera, ¿qué puede pasar con la carga? Bueno, la lógica me dice que la de mayor peso tendría que estar abajo y la más resistente y la de menor peso tendría que estar arriba. ¿Esto pasa en la vida real o no? ¿Esto puede pasar en la vida real? Bueno, es una foto de la vida real, ¿no? No es imaginada. Pues eso, entonces, ¿y quién se encarga de proteger al producto? El único que se encarga de proteger es el embalaje. Y si no está bien reforzado, simplemente desechará esa carga. Y cada vez que escuchen desechar esa carga significa dinero a la basura. Dinero a la basura. ¿Alguna vez te has puesto a pensar y saber, saca tu billetera, saca 20, 100 soles y bótalo a la basura? Eso es lo que hacemos cuando nuestro producto no llega bien y no llega a las manos del cliente y el cliente no lo paga. ¿Estamos? Eso mismo, a la próxima que veas que algo está pasando en tu empresa y ves que pasa eso, haz de cuenta que estás agarrando tu billetera y lo estás tirando a la basura. O sea, solo así vas a ser consciente de qué tan importante es esto luego. ¿Estamos de acuerdo? O también puede pasar esto. Pésimo material de embalaje. ¿A quién culpamos? Vamos a buscar al fabricante de cajas y decirle, oye, tu caja es una desgracia, no sirve para nada, mira lo que ha pasado con mis piñas. ¿Eso voy a hacer? O de repente no di unas buenas especificaciones, simplemente le dije, dame una caja para meter mis piñas y no le dije de qué gramaje, cuántos corrugados. Y empezar a darle mucha más tecnificación a este tema. Alguno piensa
y ya me ha pasado esto en muchas clases o en conferencias que he dado, piensa que embalar un producto es agarrar y meterlo a la caja o meterlo a la bolsa y ya está. Trae cualquier caja, no importa la que encuentres, aunque sea la de leche, esa compra en el vecino, en la tienda, que te dé una caja y hay que meterlo todo como sea. Aunque parezca una broma, esto es una ciencia. Y hay que dedicarnos a eso, porque si no pasa esto. Y nuevamente, estas operaciones de acá y estas cosas de acá terminan siendo dinero a la basura. ¿Alguno trabaja con productos agrícolas aquí? ¿Sí? Una pregunta. ¿Qué tanta importancia le dan ustedes al tema del embalaje en todo tu proceso? ¿Qué es más importante, la cosecha? ¿Es más importante esperar los 4 años o 3 años o 2 años para poder cosechar un árbol? Y además, el último término, ¿cómo te pagan? ¿En función de qué? ¿O cómo es el factor de medición de pago de un producto agrícola? Semillas. Ajá. Regálame un minutito. Leslie, ¿me puedes prestar el micro acá, por favor? Vamos a compartir entre todos. Ahí con la señora, gracias. En mi caso, como exportamos semillas por encargo de clientes de afuera, es como una maquila de semillas, las especificaciones del embalaje ya vienen indicados por ellos. Son unas cajas que no se hacen en el Perú, unas cajas octogonales. Y se hace esto porque en el caso de las semillas tienen que conservarlo, sobre todo la inocuidad del producto, porque se me puede contaminar con un virus o una bacteria. Así no pueden ir mis semillas, por ejemplo, no, es imposible. Entonces, dentro de la caja yo pongo las bolsas de polietileno forradas con otra... Con papeles absorbentes. Exacto. O con esponjas o con espumas. Y encima la luego... caja. Y definitivamente son octogonales porque las apilan de cierta manera que también a ellos les permite ubicar rápido qué tipo de semilla, de qué código es, tienen una serie de especificaciones. Hay rotulados y demás. Sí. No pasa. Pero el packing es una parte importante del proceso productivo, ¿no? Uno empieza con la importación de la semilla y después de la cosecha, la trilla, el packing y embalaje es luego el transporte, ¿no? Y ¿no? luego manos del cliente. No pasa con las semillas, pero pasa con muchos de los otros productos que cuando firman un contrato de compra-venta, en una cláusula que se llama forma de pago, te dice, te voy a pagar, el término entre comillas es un FOB, si todos están familiarizados con el Incoterm, es un FOB que supuestamente solamente hasta que la mercancía esté a bordo del medio de transporte, que así lo entienden, aunque está mal, pero así lo entienden. Dicen, ya es un FOB, pero yo te voy a pagar en función del grado de madurez con el que llega la mercancía a destino. Primero hay un porcentaje de adelanto, hay un porcentaje mucho más fuerte cuando llega al destino y llega bien y se puede comercializar y después te pago como una consignación. O sea, jugamos, es condicional. Entonces jugamos a una ruleta rusa. ¿Qué pasa si mi producto no llega bien? ¿Y si pasa algo en todo esto? Simplemente no cumplo con el contrato. Si no cumplo con el contrato no voy a cobrar lo que yo quiero ganar. Simplemente, por eso te digo que es una tarea titánica. No es fácil trabajar con un producto agrícola. No es fácil trabajar con un perecible. Y el envase y embalaje es muy importante. Miren eso. ¿Se dan cuenta? Es pérdida total. O sea, puede ser en cualquiera de los dos lados, porque esto puede pasar en cualquiera de los dos lados. Y el embalaje, si tú te das cuenta, el embalaje, ¿en qué momentos está presente? Desde que yo termino de limpiarlo en mi planta procesadora hasta que llega a las manos del cliente final a consumirlo. Porque no es que voy a estar cambiando de embalaje a cada rato.
Y tiene que aguantar todo ese tiempo, y tiene que aguantar todos los manipuleos, y tiene que aguantar todo para que, así como el producto salió de la planta procesadora limpio, inocuo, lo mismo tiene que llegar a las manos del cliente. Y el único que va a cuidar y proteger a tu producto, el único que va a hacer esa función, es el embalaje. Nadie más. No es solamente meter a la cajita, por eso digo, es mucho más que eso. ¿Hay diferencias entre mercado nacional y mercado internacional? Abismal, ¿no? Son mucho más exigentes, porque en el mercado nacional nosotros estamos acostumbrados. Ándate al mercado de frutas. ¿Han ido al mercado de frutas alguna vez? Ahí Arriola. ¿Qué vemos? Cajas de madera, ¿no? Y las frutas todas aplastadas. Ya llegan, por eso hay diferentes ya calidades, etcétera, y el precio va variando en función de cuántos más golpes tiene, si tiene más manchitas negras o no. ¿Al mercado internacional será lo mismo? Ya no. Tiene que ser mucho más estructurado. Se nota la diferencia, ¿no? Un mercado de frutas o un mercado de la parada con un mercado internacional. Obviamente los costos son distintos también. No voy a entrar mucho en calidades de producto porque el producto es el producto y el productor sabrá la mejor calidad de su producto, eso yo no me meto, dependiendo de su plantación, dependiendo de la tierra, etcétera, etcétera. Netamente es esto el embalaje. Sí hay diferencias. Y esas especificaciones que te vienen ya dadas es de alguien que ha estudiado cuál es la mejor manera de hacer esto. Y si no, tendrás que estudiarlo tú, porque tú eres el responsable. Tú eres quien conoce tu producto y tú eres el que estás vendiendo. Entonces, ¿qué es un producto? Bueno, esto es una definición muy general. Es un bien ofrecido que satisface una necesidad. Ya está. Ese producto es mucho más que un objeto físico, tangible. Es una mezcla de emociones, sentimientos, cariños, todo lo que te puedas imaginar. Por algo lo compran. ¿Por qué crees que compran los espárragos peruanos versus los espárragos españoles, por ejemplo? ¿Por qué compran el limón peruano versus el limón brasileño? Porque uno es más ácido y el otro es menos ácido. Y así sucesivamente. O sea, podemos hacer muchas comparaciones. El producto puede ser mejor, pero si no llega en buenas condiciones, no sirve para nada. Es una suma de atributos físicos, psicológicos, simbólicos y también de servicio, ¿no? Y la definición de un producto agrícola, que es lo que nos convoca hoy, es un producto de manera genérica que son producidos y extraídos de la tierra. No tiene mucha transformación. Bueno, eso ya es otra reflexión, es otro curso, es otra charla. No voy a entrar en ese detalle, pero nosotros somos mucho de esto. Sembrar, cosechar, vender. ¿Ustedes saben cuánto tiempo se demora desde que yo siembro por primera vez una planta de mango hasta tener la primera producción o la primera cosecha? De 3 a 4 años. Imagínate, mira, volvamos a hacer cronologías del tiempo. Hoy día tú tienes, unas 5 hectáreas, 10 hectáreas y te decides sembrar mango. Y siembras hoy y esperas 4 años con todos los cuidados, con todo lo que eso involucra, invirtiendo, etcétera, 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 etcétera. Llega el 4º año, emocionado, ves tus mangos bien amarillitos y todo, listo, ya vamos a exportar. Y lo metes a cualquier caja por ahorrarte un costo. Y está en media travesía y las cajas no eran tan resistentes, se desfondan y ya de lo que eran amarillos, llegan amarillos mosqueados, pues no con los puntitos negros. Si tú te pones a pensar todo ese esfuerzo que has hecho 4 años esperando, cuidando tu tierra y demás,
buscando un cliente del extranjero, que tampoco no es nada fácil, lograste un contrato, le estás mandando el producto y no reparaste un ratito en pensar en tu embalaje, y por ese detalle pierdes 4 años de trabajo. A la basura. Qué feo, ¿no? Sí. Bueno, me van a perdonar, pero ya me hizo calor. Me voy a poner un poco más cómodo para seguir hablando. Sí, pero para eso tienes que ser una empresa muy grande y tener mucho dinero. Está bien, si hablamos de un Damper, de un Campasol, ya, esos son empresas de otro lote, ¿no? Como dirían. Pero nosotros no empecemos todavía eso, empecemos por lo básico, por lo primero. Y esto es lo primero. Entonces hay mucho trabajo, hay que pensar mucho, hay que analizar mucho. Y los productos agrícolas, insisto, si es que es su rubro y se van a dedicar a esto, de verdad mis respetos con ustedes porque es algo no tan fácil. Es una tarea titánica. Y yo no sé si a pérdida, lo que tú tienes que garantizar en general es que todo se cumpla. No quisiera decirte que sí o que no, porque tampoco te quiero desanimar, pero sí que debes tener mucho cuidado. Ese es el mensaje. O sea, en general tienes que tener mucho cuidado. ¿Existe alguna bibliografía que nos ayude a tener en cuenta todos los factores que debemos tomar en cuenta para decidir cuál es el mejor embalaje? ¿O todo es por instinto? A ver, hay mucho de todo. Vamos a responder tu pregunta y vamos a hacerlo de manera más general. Entonces, ¿cuáles son los factores de decisión para yo poder elegir un embalaje? Esa es la pregunta, ¿no? No hay un patrón. Existen algunas normas técnicas, o normas técnicas peruanas, hay normas técnicas extranjeras, o estándares ya especificados en la FDA o lo que fuera. Hay algunas que sí son muy genéricas, y hay otra que va a depender mucho del empresario. Porque quien conoce mejor el producto, que eso es lo que viene, creo. Ahora respondo, hago un paréntesis contigo para llegar a ese punto. Un producto, para que satisfaga la necesidad, como es el caso del chef tiene que llegar en buen estado, si no, no sirve de nada. Bueno, eso es la lógica, ¿no? Sí, tiene que llegar, y ¿quién va a ayudarnos a garantizar eso? Es el embalaje, nada más. Y es que hay algo que sucede con los productos. Los productos están compuestos por una serie de variables y características. Y hay 2 características que son las más generales que tienen casi todos los productos, y más los productos agrícolas. Son las características organolépticas, aunque suene a trabalengua, y las características higroscópicas que tienen los productos. Para que se acuerden de manera más fácil, miren esto. ¿Cuáles son las características organolépticas? En vez de mencionar todo esto, lee solo hasta acá. Son aquellas características que podemos captar a través de los órganos o los sentidos. ¿Cuáles son? Olor, color, sabor, tamaño, forma, rigidez. Todas aquellas que podemos captar a través de los sentidos, esas son las características organolépticas. Y en productos agrícolas, esto prima. No, que ya no está amarillo, ahora está medio naranjado. No, que el color es verde y tiene puntitos amarillos. Característica organoléptica, color, sabor, tamaño, forma, acidez, madurez. Y luego las características higroscópicas es la capacidad que tienen los objetos o los cuerpos de atraer humedad. ¿Y la humedad afecta a los productos agrícolas o no? ¿Qué pasa cuando la cebolla se humedece? Se pudre, ¿no? Y eso es lo que pasa. Entonces, volviendo a la refrigeradora,
Si se congela y luego se descongela, hace agua. ¿Qué hace el agua? Humedece. Por lo tanto, afecta a mi producto. No sirve. Entonces, los envases y embalajes y los materiales que vamos a utilizar para esto dependerá de esto. Aprovecho en consultarle, señora de las semillas, no me acuerdo su nombre. ¿Perdón? Mariela. Mariela, por ejemplo, ¿tú puedes determinar cuáles son las características organolépticas de tus semillas? ¿Cuáles son? Como no es un producto que se consume directamente, Ajá. las semillas lo que tienen son ciertas características que norma la ITSA, la International Test Standard, no sé qué, Ya. que son características de humedad. La humedad es básico porque no pueden tener más de 12% de humedad y hay unos aparatos que miden la humedad. Luego, el color, porque eso a simple vista se puede ver si la semilla tiene algún problema con el color o a veces está manchadita, ¿no? Entonces hay que decirle al cliente, oye, mira, este lote salió así, porque ellos luego lo limpian de alguna manera y les va bien. Y ya está, y o lo lavan y luego lo secan. Es el color, es la humedad, el calibre, ¿no? Porque también tiene que corresponder cierto tamaño. El tamaño. ¿No? ¿Qué más era ahorita? Bueno, eso es lo externo. Pero luego tienen otras características ya que son pruebas de ADN, pruebas de ELISA, que son ya Y ya le meten ahí. Pero la vista es color, tamaño, humedad. Y los que nos van a ayudar a cubrir todo eso, a que se cumpla tal como salió, es el embalaje. Entonces, aquí viene, ¿y ahora de qué material uso? Como para mis ejemplos pongo extremos, te voy a poner un ejemplo extremo. ¿Tú podrías envasar tus semillas en unos cofrecitos de oro de 24? No. ¿De poder se puede o no se puede? Pagar. No, pero no cubre pues el... De poder se puede. O sea, lo que voy es, de poder se puede. ¿Tú le puedes poner en cajitas de oro? Sí, puedo poner en cajitas de oro. Si alguien me lo paga, bueno, venderé mis semillas en eso. Si no me lo pagan, no me lo pagan, no soy competitivo. Y ahí empiezas a valorar. Tú puedes tener un sinfín de materiales, pero esos materiales van a depender de estas características porque en función de esos materiales podrán prolongar o reducir el tiempo de vida o mantener mejor la vida de los productos. Definiciones básicas, bueno, esto seguro ya lo saben. No siempre se tiene que cumplir estas 4 cosas. Hay productos que sí cumplen las 4 y hay productos que no cumplen las 4. El producto, ya lo hablamos, es el bien que satisface una necesidad. El envase es aquel que contiene al producto y está en contacto directo con él. Y lo que hace es mantener esas características organolépticas que acabamos de hablar, prolongarlo en el tiempo. Eso es lo que hace el envase. Luego podemos utilizar elementos de empaque. El empaque son estas cajitas chiquitas que ven dentro, que ayudan a acomodar mejor, a presentar mejor, a cubrir al producto de alguna manera. Puede ser a los envases o a los productos de frente dentro del embalaje. Para eso utilizamos estas bandejitas más pequeñas y aquello que agrupa varios empaques o varios envases se llama embalaje. Este contiene al producto, lo protege de todo, el empaque nos ayuda a acomodar al producto dentro del embalaje y aquel que agrupa varias unidades se llama embalaje, que es esto de acá. Esas son las definiciones de cómo separar envase, empaque y embalaje. No todos los productos deben tener envase, empaque y embalaje. Hay productos que solo tienen embalaje, hay productos que solo tienen envase. O sea, no es que se tenga que cumplir la regla siempre. Entonces, el envase es aquel que está en contacto directo con el producto y lo contiene y lo protege y mantiene esas características organolépticas. ¿Y de qué materiales podemos utilizar? Plástico, madera,
papel, metal, hojalata, mimbre, brick, etcétera, etcétera, o la combinación de estos materiales. Y aquí viene la pregunta de María Elena, ¿no? Mariela, ¿y qué material elijo? El material dependerá de las características organolépticas del producto y aquel material que es más amigable. Por ejemplo, si tu principal atributo del bien es el sabor, ¿de acuerdo? Y esa es la principal característica organoléptica, ¿qué material utilizarían ustedes? ¿Y por qué? De todos esos materiales, bajo la premisa de que yo lo podría colocar en cualquiera de ellos, si mi principal atributo es el sabor, ¿cuál de todos esos materiales elegiría yo? ¿Y por qué? ¿Y por qué de vidrio? ¿Y por qué no de plástico? ¿Por qué no de cartón? Conserva mejor el sabor. ¿Y cómo sabemos eso? Prueba-error, ¿no? Y eso ya es un tema, a veces, ¿y cómo determinamos la porosidad? Para esto se van a dar cuenta que si mi principal atributo es el sabor, vean el siguiente ejemplo que alguna vez todos lo hemos hecho en nuestra vida. ¿Qué cosa sabe mejor de sabor? ¿Una Coca-Cola en un envase de vidrio o en un envase de plástico? ¿Tú crees que el producto cambie dependiendo del envase? ¿Quién hace que el producto tenga mejor sabor? El material. O si no, alguna vez no has hecho la prueba de que cuando has llevado comida, no sé, o si llevas comida al trabajo, lo que fuera, si utilizas un Pyrex versus un tupper plástico, ¿no han visto la misma diferencia? Cualquier cosa que tenga que ver con el sabor, por ejemplo, que es una característica organoléptica del producto, el más amigable para ese tipo de productos es el vidrio. Ah, sí, bueno, chévere, entonces es como ponerlo en una cajita de oro, ¿no? Está bien, es saludable. ¿Y el mercado lo paga? ¿Cuál es la desventaja de trabajar con vidrio? La ventaja es que mantiene más prolongada el ciclo de vida y el mejor el sabor, lo que quieras. La desventaja, ¿qué es? Uno, es frágil, es pesado, es costoso, no me permite inclusive imprimir en el mismo vidrio, tengo que mandar a hacer etiquetas, que es un costo adicional, y empiezo a balancear. Se invierte más, pero de repente el mercado lo determina así. Cuando tú vas a un supermercado y estás en la zona esta, por ejemplo, de los productos en almíbar, o sea, los que tienen algún tipo, el espárrago fresco en almíbar, las conservas en almíbar, ¿ves alguno que sea en brick? El brick es este de acá. Bueno, todo el mundo lo conoce como Tetra Pak, ¿no? Tetra Pak es la marca. Entonces todo el mundo dice, no, es un envase de Tetra Pak, pero Tetra Pak es la marca que produce eso, no es que el material sea Tetra Pak. Ese es el brick. ¿En el supermercado ustedes ven algún producto que es así en brick? ¿O ven solamente envases de metal y de vidrio? No, en jugo sí, pero estamos hablando de los envasados conservas con salmuera y todo lo demás. No, en la mayoría es de vidrio. Pero la pregunta es, ¿alguna vez han visto en este tipo de envases? ¿Y por qué crees que no hay en ese tipo de envases? Puede ser una... No tanto así. Ahora vamos a ver un poquito más el detalle. Pero no es por eso. Es más barato, es más flexible, es mucho más... Pero el tema está en que no mantiene bien las características organolépticas. Y si tú ves un producto en salmuera, en este tipo de envase, te apuesto que no lo compras.
Si el vidrio es transparente, porque hay productos que no pueden ser transparentes, en el caso, por ejemplo, los varones debemos saber más de esto. ¿Por qué la cerveza tiene envase marrón? ¿Por qué no es vidrio blanco? Porque si la luz ingresa, si es transparente, la luz ingresa y con la levadura y todos los demás empieza a madurar más rápido. Por lo tanto, ese sabor amarguito que estamos acostumbrados lo pierde. Ya va a ser mucho más intenso. Y ya no. Entonces, puede jugarte a favor como puede jugarte en contra, dependiendo del tipo de producto. Pero el mensaje, ¿qué cosa es? No es que depende si lo pongo en esto o no lo pongo en esto. Depende cómo está acostumbrado el mercado. Si el mercado está acostumbrado a ver solamente frascos de metal y de vidrio y tú le pones esto de acá, nadie te compra porque dice, no, eso no vale. Porque en tu cerebro ya está predispuesto a que solamente el vidrio y el metal es mejor para ese tipo de productos. A no ser que pruebes y te demuestres lo contrario. Pero ese cambiar de prueba ya es otro mundo. Entonces, termino con este mensaje para responder tu pregunta. Uno es aquel que sea más amigable con las características organolépticas e higroscópicas. Y dos, cómo está acostumbrado el mercado, las formas habituales de consumo. Entonces, si tu producto es semillas, tienes que ver cómo se manejan las semillas en el mundo y tratar de tener la analogía para que estés dentro del mercado. Estaba pensando en esto de las conservas Campomar, que sacaron un producto en vidrio, en envase de vidrio, pero creo que ya fue. Porque todos son en lata y ellos sacaron este de vidrio, pero creo que no pegó. Es que ya tienes predispuesto cómo funciona el mercado. Y entonces tu producto tiene que ser como funciona el mercado. Puede ser algo innovador, sí, puede ser mucho más económico, puede mantener las mismas características, pero hazle cambiar el pensamiento del consumidor. Entonces ahí tienes que empezar a pensar cómo se maneja el mundo. Haces un benchmarking de todas las compañías que hacen lo mismo que tú a lo largo del mundo, porque estos productos de exportación, y en función de eso tratar de hacer lo más similar posible, para que seas competitivo. ¿Quiénes son los enemigos de los productos agrícolas? Y esto asociado, por ejemplo, en lo que tú mencionabas de las semillas. Microorganismos, humedad, oxígeno, con el CO2, la luz propiamente para lo que estábamos hablando de la cerveza, daños físicos, insectos, contaminación ambiental, porque eso está en un almacén. ¿Los almacenes son limpios como una clínica? ¿Libre de insectos? Ese es el deber ser, ¿no? Pero ¿cómo son realmente los almacenes? ¿Y quién es el único que protege a todos nuestros productos? Nuevamente el embalaje. Y ese embalaje se encarga de proteger, preservar, mantener las características, inocuidad. Estos son los enemigos y lo que hacen los embalajes es proteger de estos enemigos. ¿Para qué? Para que el producto, tal como sale, tiene que llegar al otro lado. Bueno, ya envases para frutas y verduras, acá hay unos ejemplos. Ahí vemos higos, vemos manzanas, vemos de distintos materiales, vemos plásticos, papel, metálicos, plásticos. Uno de los elementos que se utiliza para temas agrícolas es el papel encerado, por ejemplo. ¿Sí todos tenemos la imagen del papel encerado? El papel encerado es ese que la humedad no lo debilita. Se utiliza para envases de alimentos, repostería o cereales en secos. De repente ahí Mariela puede utilizar eso en las semillas porque lo que encarga es justamente de que no haya humedad, ¿no? De proteger o que como papel como tal pueda absorber. Claro, o sea, si vamos viendo, ahí viene la balanza, ¿no? ¿Qué cosa hago para proteger mejor versus el costo que me pueda generar? Pero si estamos hablando de exportación, ese diferencial no te debe ser tu driver. Mis cajas van por avión, ¿no? Pero fueron cerca donde está el aire acondicionado y había una gotita de agua.
gracias a Dios, las cajas enceradas protegen un poco la humedad, entonces no le pasó nada a la semilla, porque si la semilla se moja ya no sirve, ¿no? Claro. Si la semilla, el arroz, el azúcar, cualquiera de esos productos, si se mojan ya no sirve para nada. Bolsas de papel, bueno, todo lo que sea menos a 11.5 kilos se llama bolsas, ¿sí? Y el papel lo que tiene es justamente esa capacidad de absorber las humedades del ambiente que se puedan presentar y que no eso llegue al producto. Pues es que claro, no es de una sola capa, ¿no? Estas bolsas de papel tienen varias capas que digamos que el agua llega hasta ciertas capas y luego ya se hace más resistente. Y por dentro son herméticas o pueden tener la cera que los proteja. Todos productos en polvo, cereales, semillas también pueden ser utilizadas en bolsas de papel. Y los sacos, aquello que es más de 11.5 kilos, también de papel con varias capas, dependiendo del cierre, pueden ser cierre cosido o con válvulas o con almohadilla. Hay distintas formas, ¿no? Depende del sistema productivo o del proceso productivo. Protegen de la humedad principalmente. Ventajas de trabajar en papel es que es más barato que cualquier otro elemento, pero la desventaja es que es frágil y que es inflamable. Un elemento punzocortante corta y pasa todas las capas y ya, listo. Abrió. No, que del camioncito había un clavito y ese clavito te malogró un saco entero. Nuevamente, dinero a la basura. Es de fácil vaciado, asegura el estiva, paletizado, los sacos se pueden apilar, son sencillos, protegen humedad, se utiliza para el empaque de materiales de construcción, alimentos para animales, alimentos, productos humanos, químicos, insecticidas, granos, para eso se utilizan los sacos. El vidrio, como ya habíamos hablado, los frascos son aquellos que mantienen mejor las características organolépticas del sabor, principalmente. Su composición básica es, bueno, cómo se hace el vidrio y por qué no tiene poros, que hablaba Mariela. La diferencia entre una botella de vidrio y una de plástico es casi imperceptible. Pero el plástico tiene unos poritos que generan oxígeno y eso hace variar el sabor o las características organolépticas de los productos. Es por eso que nunca van a ver un perfume o una colonia en envase de plástico. Y las colonias de baño que sí tienen algo de aroma, en el tiempo se convierten en alcohol. ¿Por qué? Por el plástico. En cambio, uno de vidrio mantiene y prolonga las características organolépticas en el tiempo. Entonces, ¿de qué está compuesto el vidrio? Es una arena sílica que en antioxidante se quema todo en un horno, sale una preforma y esa preforma en un molde de soplado sale el modelo que yo quiero. ¿Cómo se clasifican? Botellas, frascos, jarros, tarros, vasos, garrafas y todo lo que nosotros más o menos conocemos en el mercado. ¿Qué características tiene el vidrio? Es transparente, como mencionaba la señora, se puede ver el producto. Eso es bueno y malo también, a su vez. Algunas veces, eso es una anécdota que me pasó alguna vez en mi vida. No sé si alguno ha probado, acá en el Perú no he visto, no encuentro, y si alguien sabe me avise. Hay una fruta que se llama lulo, y eso se da en Colombia. Y tiene un sabor muy agradable el lulo. A mí me encanta, me gusta mucho. Pero el problema está en que si tú lo ves a simple vista, disculpando si alguno es susceptible, el jugo de lulo es entre medio verde, amarillo y es un poco viscoso. Si te haces la imagen, tú puedes ver y pensar que es cualquier otra cosa menos un jugo. Si eso yo lo coloco en un envase de vidrio, de repente no va a ser tan atractivo. ¿Por qué? Porque a simple vista parece cualquier otra cosa. Imagínate un color medio verde, gelatinoso, verde anaranjado y como que no es atractivo a la vista. Pero es muy rico, entonces te puede jugar a favor o en contra de la transparencia. Resistencia a altas temperaturas, barrera contra la luz, larga vida en el anaquel, son impermeables y son apilables y resistentes porque son rígidos, ¿no? Pero el problema está que es costoso y caro. Porque tú dices, pero sí, mantiene mejor las características organolépticas, genial. Aparte de ser caro lo que cuesta el vidrio, eso tienes que pagar por el peso en el flete de tu producto más el envase.
entonces ya empiezas a encarecer algo que de repente no lo ves en el global. Las desventajas que son frágiles y de alto peso, ya lo comentábamos. Pero, por ejemplo, tiene una gran ventaja en términos de autorizaciones. Si yo mando productos en envase de vidrio, ya está autorizado por la FDA para productos de consumo humano. En cambio, si mando en plástico, hay países en los cuales el plástico no está permitido, simplemente barreras de ingreso. Entonces, no solamente es buscar aquello que esté adecuado con mi producto, sino que también esté relacionado con los permisos y autorizaciones de los mercados. Algunos fabricantes, bueno, ahí tienen algunos proveedores que venden envases de vidrio, eso lo pueden buscar en la página web, ya está. También tenemos hojalata. Esos son más para productos ya industrializados, ya más con elaboración, con mayor valor agregado, no solamente es extraído y enviado. Son muy resistentes al impacto y al fuego, son resistentes, son herméticos, ¿de acuerdo? Y para todo el sistema alimentario también funciona. Pero si son líquidos, deben tener un recubrimiento interno para que justamente no se oxide, ¿no? Porque líquido con metal, óxido. Y eso no es bueno para el consumo humano. El otro producto que es bastante amigable es el cartón. Lo que permite es muy flexible, es barato. El cartón son varias capas, se puede imprimir, como ven, pueden darse colores, da mejor imagen, buena presentación del producto. Es muy apilable y algo que tiene la ventaja del cartón es que puedo hacer apilamientos hasta que me lo permita, principalmente a la altura del avión o del contenedor. ¿De qué están compuestos? Bueno, esto ya es un poco más técnico. A esta capa que ven arriba le llaman liner. A estas onditas, bueno, son ondas, que es el corrugado. Hay de distintos tipos, de la A hasta la E. Algunos que son mucho más anchos, como estos que ven acá, como estos que son bien angostitos, que son los E. Se puede hacer de doble corrugado, de triple corrugado, hace que la pared de la caja sea mucho más resistente. Otra cosa que tiene que ver en términos de caja es el gramaje del papel. De 65 gramos, 75, 80, cuántas capas, de qué pared, etcétera, etcétera. Todo eso que hace que una caja sea mucho más resistente que otra. Cajas de cartón, las ranuradas, troqueladas, que tienen algunos orificios, que es las que habitualmente se utilizan en productos agrícolas, autoarmables y plegadizas. Y otra cosa que es muy habitual y que es, digamos, que lo más representativo en términos agrícolas es el cartón plast, que nuevamente es el mismo cartón pero forrado con plástico. Es lámina de plástico corrugado, 100% polipropileno o polietileno, de alta densidad, impermeable, resistente al rasgado, al punteado, fácil de imprimir, cortar, coser, troquelar, engrapar, pegar, ensamblar, y es esto de acá. Parece una caja de cartón normal, solo que es de plástico. También de doble pared, de doble corrugado, se utiliza para casi todo. Los espárragos, para flores, por ejemplo, ¿sí? Verduras en general, son resistentes, son apilables, cumplen la misma función. Y el brick, que hablábamos, que la marca que los fabrica es Tetra Pak, principalmente son para líquidos. ¿Por qué para líquidos? Porque tienen 6 capas. Este tiene una mezcla de materiales, no es de un material propio. Polietileno, la capa 1, plástico, papel al medio, polietileno, la capa 4 es aluminio, que es aquel que o mantiene frío o mantiene caliente al producto. Luego tenemos la cuarta capa, la quinta, que es polietileno plástico, y para el sellado un polietileno, que es el que está. Todas esas 6 se prensan y es una lámina de Tetra Pak. Es una mezcla de... El plástico protege, el papel imprime,
para visibilidad, el aluminio conserva temperaturas y cada una de las capas tiene una función. Más embalajes de plástico, las bandejas para cosecha, los tuppers, como vemos acá, los bidones para olivas, por ejemplo. En Tacna se utiliza para exportación de aceitunas, ese tipo de bidones plásticos. Inclusive pallets de plástico también hay. Porque los de madera tienen que cumplir la norma NIMF 15, que alguna vez seguro han escuchado, el sello, la norma fitosanitaria, y si es que me quiero evitar de eso, el pallet plástico, y ya está. Bien, a partir de acá en adelante, vamos a hacer un poquito rápido, pero vamos a ver por tipos de producto. He tratado de barrer los máximos que tenemos acá, o los más representativos, y por ahí se me escapó uno, desde ya las disculpas, pero bueno, he tratado de hacer los máximos. Para la uva, por ejemplo. La uva, la caja de cartón está cubierta de cera. ¿Qué más tenemos? Que es un material que protege mejor de manera el envío de las uvas, que evitan que no pierda su humedad. Se coloca, son flexibles, resistentes, aprovechamiento de las caras para el tema de impresión de la marca de la empresa, bajo costo de producción y es reciclable. Primero se encera con papel sulfito, como vemos acá. Se utiliza especial para estar en contacto con los alimentos. Generalmente se coloca al costado de las cajas envolviendo la fruta y la fruta va dentro en unas bolsitas plásticas con orificios. Se envuelve con el sulfito, creo que está por acá. También se utiliza el papel absorbente, ¿sí? Este papel es 100% virgen sin blanquear, el cual posee relieves que amplían la capacidad de absorción. No posee adhesivos ni colorantes, es ideal para el contacto con los alimentos. Se coloca debajo y sobre, justamente para absorber la humedad. Y finalmente, el cartón corrugado que se utiliza con las bolsas. El producto asegura una eficiente resistencia fuerte a golpes, presiones, mientras que absorbe la humedad. Las uvas, plástico, papel absorbente, el papel en grafito y la caja de cartón. Para mango. Dicen que el secreto del buen embalador es que nada se mueva. Que la caja sea una sola unidad de transferencia. Imagínate tú si la caja de mangos no tuviera estas divisiones de cada uno y pongo 8 mangos ahí o 12. ¿Qué pasaría? Empiezan a mover. En el movimiento entre ellos se chocan y si se chocan, ¿qué pasa? Se deterioran y ya llegan justamente a un puré de mango, ¿no? O una papilla de mango. Y eso no es el objetivo. Entonces, para eso se utilizan estos elementos de empaque que los separan y hacen que en la caja nada se mueva. Tipo pirotines, nuevamente, y las cajas con orificios lo que permite justamente es que el aire de la refrigeradora circule y pueda refrigerar todo el producto. Se colocan de 8 a 12 mangos, dependiendo del calibre, del tamaño. ¿Sí? Son cajas en promedio de 4 kilos y el peso de la caja sola medio kilo. Son 4,5 kilos en promedio semana. Plátano. Los plátanos primero se les hace un cintillo acá, se embolsan, se acomodan, tienen divisores inclusive dentro de la caja por mano, luego se empacan, se apilan y se paletizan y luego van o a la bodega del avión o al contenedor. Entonces vemos plástico, vemos cartón y se va mezclando dependiendo del tipo de producto. Café en granos, ¿no? Porque el café molido y es otro envase, ya es un doy pack, puede ser de papel, puede ser de aluminio, que tiene un orificio que permite que respire, porque necesita respirar. En cambio acá tenemos los sacos de yute, algunos utilizan sacos de polipropileno, pero no es muy recomendable el yute porque absorbe humedad y luego se apilan los sacos y se colocan al contenedor, ¿no? Flores, que es otro de los productos que se maneja.
Cartón o cartón plus, como hemos visto en la definición, máxima rigidez, alta resistencia a la humedad, y eso sí, las flores principalmente es aéreo, no difícil que vayan por marítimo, no aguanta. Para palta se utiliza el envase tipo alveolo, que es esta preforma que vemos acá, la azul. Varían las dimensiones y hay diferentes, dependiendo del calibre, diferentes capacidades de la preforma, ¿no? O simultáneamente se tiene el envase tipo kit, que es un material de PET. Las dimensiones también varían, pueden ser de kilo, pues son dimensiones pequeñas. Y luego cómo se acomoda en las cajas troqueladas. El tipo alvear o si no los tuppers tipo kit. En cajas que pueden hasta 25 kilos soportar, no se puede colocar más tampoco. Ahí vemos el empaquetado de palta en distintos. También la palta se puede colocar en este tipo de bandejas plásticas, solo que volvemos a la premisa inicial, es costoso. Arándanos, que hoy en día está de moda. Este es uno de los productos estrellas que se viene manejando hace un par de años. Normalmente se hacen unos tuppers plásticos y luego van a las cajas como vemos acá. Cartón plus o cartón craft conocido. Bueno, de los espárragos ya hemos visto cómo funcionan. La mayoría es cartón plus. Hay distintas presentaciones, paletizados. Hay que tener en cuenta, como mencionaba en el video, que eso sigue creciendo, por lo tanto debe tener una luz o 1 o 2 centímetros de altura para que siga creciendo. ¿Qué más? Alcachofas. Alcachofas nuevamente o en bolsas plásticas o en tuppers y luego van a las cajas o cartón plus. La mayoría para productos agrícolas, por este tema que les mencionaba de la humedad y perder la resistencia, es cartón plus, en su gran mayoría. Para los berries, estamos hablando de fresas, de ciruelas, de frambuesas y todo eso, nuevamente los tapercitos o cajitas individuales y se van colocando con separadores al medio dentro de las cajas. Plástico, caja, bandejitas pequeñas, caja, empaque, embalaje. Cebolla roja de Arequipa, por ejemplo. La cebolla es un poco más curiosa porque utilizan unas mallas. Las mallas son plásticas. Pocos productos, bueno, también vamos a ir viendo un poco más adelante. Naranja también puede ser en mallas. Aquí vemos ya mallas armadas con esquineros, sunchos y pallets. Y estas son las mallas con sus orificios para la ventilación. Esto ya es otra presentación un poco más costosa, mucho más estructurada, con logotipo de la empresa y demás. No es solamente la malla, ¿no? Son temas de presentación. Todo lo que son cítricos, naranjas, mandarinas, limas, vemos acá nuevamente cartón plus y se va acomodando las naranjas, inclusive con separadores para que no se dé este tema en el transporte del choque. O en bolsas más pequeñas con mallas y se van colocando dentro de la caja como nos venden en el supermercado. Aceitunas, bueno, esto es a granel los bidones y estos 2 frascos o doy packs de plástico también. Limones, cajas de cartón o mallitas y luego a caja, los limones del norte y ahí se termina. Un gran barrido de distintos tipos de embalajes que se pueden utilizar en los productos agrícolas. Si tuvieran preguntas, nos quedan 10 minutos para las preguntas. Sí. Mariela, si me prestas el micro para el señor. Muchas gracias, buenas tardes. Ya lo preguntaron, pero quisiera insistir respecto a especificaciones en las que deberíamos consultar de ASTM, ISO, BESC, de las varias que manejan productos agrícolas. ¿Cuáles son las que son más reconocidas afuera y cuáles son las que podemos conseguir más fácilmente acá? Bueno, en cuanto a certificaciones, los que te van a dar es dependiendo del mercado.
Dependiendo del mercado. O si no te lo da el mismo comprador, eso es una, que él conoce mejor las certificaciones necesarias en cada país de destino. O si no, las más generales puede ser la FDA para Estados Unidos, la norma técnica para la Unión Europea en cuanto a embalajes de alimentos. Es que no hay un estándar bien específico. Las referencias generales es FDA y la norma técnica de la Unión Europea. Son, digamos que, los más grandes. Existen algunas normas técnicas peruanas, pero solamente aplican para aquí. Entonces, esas no son las más apropiadas para el mercado extranjero. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. Yo exporto productos congelados y quería saber si tienes alguna. Soy extranjera, de verdad tengo poco conocimiento de todo el mundo de embalaje y cosas que hay acá en Perú. Entonces quería saber si tenías algún producto, algo específico para que sea renovable, o sea, que sea biodegradable, perdón, para productos congelados. Lo más amigable para cualquier producto congelado o que le quieras poner el hielo propiamente o los gel pack o cualquier aditamento, va a ser el Tecnopor o el poliestireno. O sea, sean cajas, sean bandejas, en la forma que tú le quieras dar, el Tecnopor es aquel más amigable. No es biodegradable porque termina siendo un tipo de plástico, pero es lo que mantiene mejor todo eso. Por ejemplo, carnes selladas al vacío vienen en cajas de Tecnopor. Y todo lo que sea forrado con Tecnopor, por dentro le pones hielo, es como el cooler que llevas a la playa los fines de semana, ¿no? Es lo más amigable. No hay algo que sea biodegradable porque es plástico, termina siendo plástico. ¿Más preguntas? Una pregunta más. Aquí. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta era sobre los envases de plástico, que se habla mucho del componente de BPA que contamina incluso los alimentos y ahora en Europa, que es boom, el hecho de orgánico, de ser amigable con el medio ambiente. Se habló que el estudio del BPA, hay envases de plástico que no contienen eso, pero sin embargo incrementan otro tipo de componente que igual es dañino para la salud y ha habido estudios y todo. ¿A nivel mundial está reglamentado aún o solamente queda en...? Son iniciativas propias de país o de grupos, me explico. El uso del plástico en sí, la ventaja, vamos a hablar de las ventajas, luego las desventajas y cómo es que adoptan, ¿no? Si tú te das cuenta y vas un poco a la historia, antes el plástico era el menos utilizado porque se utilizaba mucho vidrio para casi todo. Pero luego se dieron cuenta que era caro, que era pesado, que era frágil y se rompía y tenías que renovar y todo esto. ¿Qué hicieron? Con temas de reducción de costos y competitividad pasaron al plástico. Y hemos empezado de un plástico rígido como el PET y los PETs iniciales a terminar en estas falsas, yo los llamo falso marketing. No falso marketing, sino que termina siendo igual de contaminante. Antes lo que hacían, por ejemplo, el 100% que utilizaba un PET, ahora las iniciativas son los PET, pero con 33% menos de plástico, que son aquellos que son más fáciles de doblar. Se han dado cuenta que algunas botellas que dicen ser ecológicas con la tapa verde son más frágiles, porque tienen menos plástico, pero termina siendo plástico igual. Ahora, en cuanto a iniciativas de país, Europa, por ejemplo, no prefiere, y esto ya tiene que ver temas de consumidor. Y te hablo de un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención. Cuando tú vas a un supermercado acá, llegas a la caja y ¿qué cosa es lo primero que pides? Bolsas. Dame bolsa, y cuanto más bolsas tengas mejor porque eso es mejor. Si tú llevas eso mismo, nosotros el sudamericano tiene eso, va a Europa y dice, dame bolsa, ya perfecto, van, sacan, pasan por caja y te la cobran. Luego ya no te da ganas de pedir bolsa. Y la gente que hace va a comprar con mochilas o con bolsas de tela, lo que fuera. Y es un tema de conciencia ambiental. Entonces, lo mismo pasa en el embalaje. Hay ciertos productos que en Europa, por ejemplo, no te permiten ingresar con plástico.
Y sí, tienes que volver al vidrio, que es más costoso, o lo que fuera. Pero también es renovable, o sea, es reciclable y esa es la ventaja que tiene. Entonces, iniciativas como una norma que diga no se utiliza más plástico en el comercio internacional para nada, pero también cómo proteges. Entonces, ahí empieza la gran disyuntiva, ¿no? No hay algo ya definido. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más? Sí, creo que está ok. ¿Sí? Muy bien, le agradecemos acá a Paul por la presentación bastante práctica.